Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, madrugadas. No sé a qué hora estés viendo tu programa Transformándote de Expert TV, el canal de los expertos. Y debo decirte que sí. Es una fecha especial, 21 de febrero, el día de mi cumpleaños, y tengo el gusto de regalarme, de compartirles esta noche a este súper invitado, Alejandro Sánchez, periodista. Gracias, amigo, por estar esta noche con nosotros. Felicidades en este día tan especial, y soy un afortunado porque me tocó ese día precisamente estar en tu programa. Ay, gracias. Es que el hombre es un hombre muy ocupado y no puede venir los jueves en vivo, y entonces había que estar persiguiéndolo y se deja perseguir además. Es que los jueves me toca ir a la escuela nocturna, literalmente. A la nocturna. Entonces, sí, es su maestría, caballero, porque no deja de estudiar, no se deja de preparar, y van a decir ustedes, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué Claudia está invitando a un periodista? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Y creo que pues tiene que ver mucho, ¿no? Es le llaman cazador de historias al hombre, ¿cierto? Me gusta contar historias de la vida real. A eso me dedico. Hace un periodista de campo. Sí. Tú eres la experta en esta materia, pero me has hecho entender a través de las conversaciones el momento en donde se relaciona la profesión mía con la tuya. Sí, ¿verdad? Hemos tenido ya varias pláticas interesantes. Afortunada, que es mi amigo, cuento con su amistad, y hemos podido, bueno, ya tener varias cosillas que les vamos a ir compartiendo, pero que, bueno, pues hacen al ser humano que soy, y que toman la responsabilidad social con su profesión, como su pasión, arriesgando su vida para dar informes e información real en zonas de peligro, lo cual es verdaderamente pues un tema que viene al caso con nosotros en nuestro programa, porque pues muchos periodistas han perdido la vida, ¿no? Profesando, activando su actividad, queriendo ser responsable y haciendo su granito de arena, ha habido momentos de la historia cercanos y zonas de mucho peligro, donde van y se arriesgan para darte un poco de la realidad que muchas veces los medios controlan, ¿cierto? A veces ocurre, no podemos negarlo, es una realidad, y habemos otras personas que nos gusta un poco desafiar esa parte. Exacto, es desafiante, se requieren herramientas así como muy específicas. Alejandro, bueno, ha participado en diferentes periódicos, como el periódico Independiente, ha colaborado en Gato Pardo, MX, Excelsior, Milenio, El Universal, El Financiero, La Crónica, La Prensa, Voz y Voto, Gente, y la actualidad, y bueno, en la actualidad estamos en el Heraldo de México. En el Heraldo de México. Él también tiene un libro que estuvo nominado para el Premio García Márquez, que se llama Yo, Autodefensa. Sí, fue a raíz de una cobertura que hicimos en el 2014 sobre lo que ocurría en Michoacán. No es un libro, pero acabó en una historia contada de largo aliento en la revista MX. Y que tuvo su impacto. Su impacto, ¿verdad? Sí, Así es. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito por qué tuvo su impacto? Sí, porque viajamos a este lugar de la República Mexicana, en donde por primera vez en la historia reciente del país, un grupo de ciudadanos hartos de la delincuencia, que estaban siendo subyugados de una manera que vino de menos a más y que no se había visto en los últimos años, por estos criminales que empezaron a cobrar por todo, hasta por vivir en tu casa. Llegaron con una cinta métrica, comenzaron a tomar medidas de la casa y dijeron, a partir de mañana pasamos y vas a tener que pagar un porcentaje por poder vivir en este lugar. Había muchos crímenes, desapariciones, ejecuciones, y algún grupo de hombres sobre todo,
apoyados con mujeres, pero los hombres fueron los que tomaron la batuta de armarse y decir, bueno, pues de todos modos nos vamos a morir, por lo menos vamos a hacer la lucha, en una de esas nos salvamos. Y ya empezó un movimiento que duró 11 meses hasta que logró derribar a ese grupo criminal que operaba en Michoacán, pero que durante el curso de este movimiento también se fue pervirtiendo y fueron entrando otros intereses ajenos, otros grupos se comenzaron a infiltrar y pues digamos que marca ese movimiento como uno de los movimientos subversivos del nuevo siglo. Y nos marca históricamente y hoy pues de alguna manera conocemos las consecuencias, pero tenemos que seguir levantando la voz porque esto no ha terminado todavía, desafortunadamente. Desafortunadamente, porque además, bueno, estás hablando de Michoacán, pero esto es Ciudad Juárez también. Es el botón, ¿no? De lo que exacto. pasa en todo el país, en todos los estados, en todas las ciudades. Y no pagan y bye. Así es, entonces ejecución. Creo que ahí es donde conectamos la profesión y está el ejercicio, el de ir, cuentas la historia, pero también hay que hacer una reflexión de qué estamos haciendo como seres humanos, qué estamos aportando a nuestro país, a nuestras generaciones. ¿Dónde queda la humanidad allá? Y tú vas con la humanidad de profesar religiosamente tu profesión, valga la redundancia, como una religión, digamos, con una entrega absoluta, con una confianza, con una fe de que vas a regresar, pero por la falta de humanidad que ya está ausente, presente y ausente en ese lugar, ¿no? Me han preguntado que por qué a veces tomo esas decisiones de ir a los lugares donde normalmente la gente va de salida. Una de mis primeras coberturas en el 98, 99, si no mal recuerdo, trabajaba para el periódico La Prensa y fue mi primera prueba de fuego para ese tipo de coberturas no tan comunes, donde estaba haciendo un poco de erupción el volcán Popocatépetl y había evacuaciones. Los soldados estaban llevando hacia las zonas aledañas a la gente que vivía en una periferia de los 10 kilómetros más cercanos, y cuando yo entraba la gente iba. Entonces me decían que por qué tomaba esa decisión, y pues yo la verdad es que no he tratado de hacerme el héroe, simplemente es una... Richard Kapuscinski, uno de los grandes padres del periodismo internacional, decía, la mía no es una vocación, es una misión. Y yo supongo que alguna vez que leí eso, pues me identifiqué con Richard Kapuscinski, y es lo único que yo sé hacer, que puedo explicarme. Tengo un montón de interrogantes en la vida, en el mundo, y esa es la manera en que yo veo la situación de la humanidad, de cómo vamos evolucionando, siendo observador y testigo directo de los pedacitos de la historia reciente para poder entender el presente y reformularnos el futuro, darle ruta a esto. Darle otras rutas al futuro, ¿no? Bueno. Es que a veces nos dicen que es mucho arriesgue y que no se cambia nada, pero con ese pensamiento no hubiéramos salido de las cavernas, seguiríamos viviendo como los vikingos. Sí, ahorita me venía preguntando, el chofer me venía pero me decía, ¿cómo ve lo del cambio ahorita que estamos viviendo? Yo le decía, sin ser partidista, creo que definitivamente es positivo, ¿no? Porque tenemos que hacer todo un trabajo de ciudadanía y de nueva fe y de nuevos proyectos y de nuevas organizaciones, pero si no rompíamos el esquema al que ya nos habíamos acostumbrado, que sabíamos que estaba mal, o sea, que sabíamos demasiado, ya callábamos demasiado, o sea, y era un hurto absoluto y desvergonzado, porque lo era. Ahorita es curioso que pasa, por ejemplo, lo de la gasolina, y nos enojamos porque lo anunciado se está accionando. O sea, ya estábamos tan acostumbrados a que no se accionara y que no hubiera medidas drásticas, que hasta nos enojamos porque no nos estamos dejando robar. ¿No es irónico?
Sí, sí. O sea, ¿cómo? O sea, ahora que sí se están tomando acciones reales, no nos gusta. Pero bueno, claro, tomar acciones reales conlleva una serie de circunstancias de ecos, ¿cómo le llamamos? De consecuencias, en fin, que tendremos que acoplarnos y entender y transformarnos nosotros para poderlas acoplar a los nuevos cambios, ¿no? Todo cambio, todo tipo de cambio, desde el personal hasta el impacto que tiene que ver con las sociedades, y no se diga el de las sociedades, genera temor, genera miedo, genera sí, porque es algo no sospecha. Conocido, claro, es muy fácil vivir en la comodidad en la que uno se habitúa. Cuando rompes esquemas, yo recuerdo alguna vez que dejé de trabajar en un periódico, en uno de los que mencionaste, porque quería ser un agente viajero para comenzar a experimentar más este tipo de coberturas, pues me decían que estaba loco porque estaba renunciando a un seguro médico de gastos mayores, a un salario fijo, y me decían que me estaba aventando como a un vacío sin paracaídas, porque yo no tenía enfrente una propuesta nueva de trabajo, pero simplemente era algo que yo quería experimentar y que quería vivir y no tuve miedo. Y ayer una amiga periodista me hablaba, precisamente más jovencita, para decirme qué debería de hacer. Y yo le dije, yo no tengo la respuesta, esa la debes de tomar tú. Lo único que yo te puedo aconsejar es que la decisión que tomes sea firme y no tengas miedo, no titubees, porque si crees que vas a dar ese cambio, ese salto a un cambio, pero tienes miedo, no vas a ir para adelante. Entonces, en México en este momento está pasando eso. Yo quiero, siempre que hablo de estos temas, trato de hablarlos con las personas correctas. ¿Y qué es correcta? Pues que no lo vea desde un punto de vista partidista. No me importa si es el PRI, si es el PAN, si es el PRD, si es Morena. Lo que me importa es saber el síntoma en el que está viviendo México en este momento. Y algo que hay que reconocer es que, tú bien dijiste hace rato, es algo que veíamos como consecuencia cotidiana, la situación en la que se encuentra el país. Uno ya lo ve en la esquina de su casa, en el edificio del departamento del vecino, o si no es que, peor aún, con un familiar, porque algo ocurrió, algo pasó, pero ya no podemos salir a la calle con los hijos a jugar en el parque, porque sabemos que ahí está el riesgo. Yo quiero verlo como un tema de que algo no está bien, no estaba funcionando, y que nadie o sea, todos lo sabíamos, que estaba mal, pero nadie quería reconocerlo, por lo menos nadie de la autoridad de las que habían estado anteriormente. Sí, porque nos exige compromiso también, ¿no? Entonces eso pues no nos gusta. Es más fácil decir que el gobierno o que X o que el representante tiene toda la responsabilidad y no comprometernos a transformarnos ante ese cambio también que está sucediendo. Estamos acostumbrados a que prácticamente todas las responsabilidades vengan del gobierno, pero en donde nosotros nos deslindamos también de la gran responsabilidad social que tenemos. Y esto mismo que estamos viviendo es un duelo. Como país estamos viviendo un duelo. Es que yo lo veo así, México está herido. México ha sido violentado, violado, y está en una faceta de recuperación. Y créelo que estamos en una faceta de recuperación, pero tenemos que creerlo. Es como la emisión que les hice ayer. Ayer en la tarde hice una emisión desde la casa que me solicitaron por esta situación de secuestros de las mujeres que se está dando en diferentes modalidades. Comentaba inclusive que no podemos darle esa responsabilidad también al gobierno. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Cambio provoca cambio, hace movimiento, hace mucho eco, hace mucha sinergia. Y esto, bueno, tampoco es nuevo, los secuestros no son nuevos, ¿no? Van cambiando de modalidades y de estilos y de formas. Por ahí hubo un comentario de una seguidora americana que decía, hombres siempre serán hombres, pero hombres y mujeres están dentro de estas organizaciones, y yo he visto hombres atacados por mujeres. Me tocó un día ver un taxista que lo paré y me hizo la parada, entré y de repente volteo y lo veo
Y yo dije, Dios, ¿a dónde me subí? Porque el hombre tenía así todo esto, como si un león le hubiera pasado, y lleno de pomada. Entonces sí me dio como cosa, y le dije, perdón, ¿qué le pasó, no? Y fue asaltado por 2 mujeres. Por 2 mujeres, y decía, 2 mujeres muy bien arregladas, se subieron muy amables y todo, y en cierto momento me dijeron, denos todo el dinero, me pusieron un cuchillo, y se los di, no, dije que no, y la de atrás me dijo, y sus lentes también, y yo no quise dar mis lentes porque si no, no veo, y como no le quise dar los lentes, con las uñas desde atrás, así como tigre, imagínate. Sí, no. Entonces, esto no es de género, esto es de humanidad, de seres humanos, que ojalá recuperemos cada vez más nuestra seguridad, como estamos escribiendo por ahí varios, ¿no? Somos más los buenos que los no buenos, que los dañados, porque yo no diría que es maldad, son gente dañada, es gente enferma, es gente con dolor, es gente con vacío, y es terrible, pero nos da la oportunidad de renacer como una ciudadanía con una conciencia distinta, ¿no? Ahora que dices eso, acabo de leer una historia que me conmovió porque hay una mujer que se llama Elena, está la fotografía, está sentada en las escaleras del metro junto a 2 personas, es una señora de estas que venden dulces en la entrada del metro, y al lado de la señora está su hijo de 6, 7 años, y Elena va, no recuerdo si todos los días o terciado, a enseñarle a leer a ese niño. Entonces, es conmovedor, en medio de tanta tragedia y tantas historias de delincuencia y de dolor, encontrarse con esas pequeñas historias, porque me hace recordar a Eduardo Galeano, que decía que pequeñas acciones en pequeños lugares hacen grandes transformaciones. Entonces, a veces queremos cambiar el mundo desde lo general, cuando se cambia el mundo desde esas pequeñas acciones. Guerras, cuando todavía no sabes ni siquiera las batallas, no sabes enfrentar las batallas, desde las batallas internas las personales, hasta las personales, como esos pequeños detalles que pueden ser, bueno, las caritas felices, como un buenos días, como un buenas tardes, como dedicarle 1 hora a un niño para enseñarle a leer, o a un anciano para sacarlo a pasear, o sea, tantas cosas tan pequeñas que son enormes, que no necesitas salirte a guerrear al mundo, sino empezar desde tu yo, ¿no? Y poquito a poquito hacer la circunferencia un poco más grande, todos los días. Claro. Constancia, humanidad. Me gusta mucho la filosofía de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, porque justo él ha vivido todas las transformaciones que puede haber en un personaje guerrillero. Él fue guerrillero, quiso cambiar su país tomando las armas y yéndose a la montaña para luego bajar y a balazos querer quitar a un presidente de la República. Estuvo preso 14 años, 6 de ellos vivió en un apando, no podía hablar con nadie, se las ingenió para no perder el habla, se ponía hormigas todos los días en la cara y hablaba con ellas. Eso debe detonar algo en una persona. No, bueno. Y con el tiempo, Pepe Mujica llegó a la presidencia de la República por la vía electoral de la manera pacífica, y pues tiene un montón de reflexiones en torno a ese papel que jugó en la guerrilla, la violencia, y se autocondenó él mismo, se perdonó, resurgió un nuevo Pepe Mujica. Claro, llegas al límite a renacer verdadero, ¿no? Y hay que escuchar, ya ni siquiera leer, ahí están tiene una voz de poeta, además de que tiene un pensamiento poético, y hay que googlear de vez en cuando Pepe Mujica sobre las cosas más básicas que te va a decir, de una manera extraordinaria, pero dice, son cosas muy básicas, pero profundamente olvidadas por la humanidad. E inspiradoras. Así es. Entonces, hay personajes como él, que a veces no les prestamos atención y que nos quedamos con otras cosas negativas, y de pronto hay que entender las negativas. Tampoco podemos
darles la vuelta, y es parte de mi trabajo, o sea, de ir y ponerlas en la mesa para que discutamos, porque al final uno aprende de sus errores. Las mejores experiencias no son de los aciertos. Yo me he equivocado muchísimas veces en mi profesión. Pero al final de cuentas, bueno, yo siempre digo, dices, he aprendido mucho. Entonces no han sido errores, han sido los conocimientos requeridos de ese momento que a lo mejor no tenías contemplados, pero a los que te llevó tu decisión de seguir navegando. Y vuelvo a lo mismo, no hay equivocaciones. Claro. Viene el conocimiento adecuado al que ya estás listo, pero que no, a lo mejor no estabas alerta como para recibirlo, pero ya estabas listo para recibirlo. Y te reencamina con mucho más claridad, ¿no? Sí, la clave ahí es no rendirse y no bajar los brazos a la primera. No, pues de que no los has bajado, no los has bajado. O sea, porque Las Mieles del Poder es otro de sus libros, ¿verdad? O sea, y no se va con personajes pequeños, sino se mete con los grandes y a investigar, y esa fue otra de las grandes publicaciones que tuvo en el 2012. 2011 salió este libro, un libro que circuló a raíz de una línea muy delgada, porque se llama Las Mieles del Poder, y habla de esas relaciones de la vida íntima de los hombres del poder o las mujeres del poder, en la que no debería de importarme como periodista lo que ocurra en su alcoba, en su habitación. Cada quien haga con sus cositas lo que Cada quiera. quien es libre de hacer, y sería un chisme de, Claro. y sería antiético involucrarme en esos temas. El problema y el interés social viene cuando esas relaciones se toman políticas públicas. Claro. O se toma dinero que no es tuyo para quedar bien con la persona con la que quieres quedar bien, y eso tiene un impacto público. Fondo público. Y ahí se pierde ese límite del respeto a tu del intimidad. respeto a tu intimidad, porque tú estás abusando la intimidad del poder. de ambos, ¿no? Claro, entonces, de la ciudadanía y ese libro precisamente entra en esa coyuntura, y pues tratamos de explicar y de poner en la mesa el papel de ciertos actores y la implicación que tuvo cada una de sus decisiones o de sus vidas amorosas que impactaron en la vida pública, y cómo nos afectó o nos impactó o desvió los escenarios, que al final de cuentas debería ser la parte de la gobernanza. La gobernanza existe, nos ha costado tanto sangre y vidas como para tratar de ponernos de acuerdo de cómo vivir mejor. Claro. Y que entonces pues tenemos el periodista en estos temas que aparentemente parecen muy de la vida privada, no es cierto. Sí, ya cuando atañen y roban o toman recursos de donde no deben, pues efectivamente deja de ser su intimidad para volverse nuestra intimidad, ¿no? Claro, el periodista no solamente tiene derecho a meterse en esos asuntos, sino tiene la obligación de hurgar, de meterse para explicar ¿Cuánto la te situación. expones ahí con esos personajes, mi querido? Pues, no sé, por fortuna, nunca he sido amenazado ni he recibido ningún tipo de señal. Sé que a veces, obvio, no le gusta a los personajes, no les gusta verse reflejados, verse en el espejo, de saber quiénes son, porque ellos mismos a veces se espantan. Claro. Dicen, ay, este soy yo, ese eres claro, tú. Cuando eres una persona, bueno, pues, un reportaje, un artículo espejo, una persona espejo, ¿no? Ya no la quieres ver, es como tapar el espejo de la casa con una sábana para que no te recuerde ciertas cosas, y así le dejas de hablar al periodista, al amigo, al familiar, a quien sea, ¿no? Así es, pero pues hay que seguir haciendo. El periodismo, yo recuerdo que cuando yo me inicié en esto, algunos colegas, porque me tocó empezar a cubrir temas policíacos,
y cada fuente es aquel núcleo de reporteros que cubre cierto sector y que se va especializando. El judicial, el de las relaciones diplomáticas, el de educativas. Y a mí me tocaban los temas inicialmente de policía y escuchaba muy a menudo los periodistas mayores con los que a veces pues me relacionaba porque era el día a día. Y me decían, se sentían muy honrados de ser periodistas porque decían que el periodismo era el cuarto poder. Y a mí siempre me quedó la duda, y yo siempre discutía eso con ellos y les decía que no, que el periodista no puede sentirse el cuarto poder, porque es esa relación del cuarto poder. Estamos hablando de esa cultura del negro durazo que empoderaba al periodista, que le daba regalos, que lo congraciaba, para que pudiera hablar bien. Entonces, por fortuna, a mí cuando me toca nacer como periodista, pues me toca en un momento clave de la historia de México, donde el PRI en su primera etapa estaba pues iba en declive con aquello que un escritor decía que el PRI era la dictadura perfecta. Cambiaron muchas cosas, ¿no? Tenemos muchos desafíos por delante, pero nunca me tocó de esa generación en donde a la primera te sobornaban o te querían congraciarte. Por fortuna no he batallado con eso, soy responsable de todas mis decisiones periodísticas, pero por fortuna igual me han mandado señales, pero las he sabido detener. Y yo decía que no, que el periodismo no es el cuarto poder, el periodismo es el contrapoder y es el que ayuda al equilibrio. Si así, teniendo a veces la libertad completa, el desafío y el poder se intenta sobreponer a tus ideas, a tus publicaciones, es una batalla constante. Imagínate que el periodista tenga esa mentalidad de que además del poder legislativo, el poder judicial, el poder presidencial, sumar el poder de la prensa. Sí. No, la prensa debe estar del lado de la sociedad, de los pocos que tienen la voz, los que no son escuchados. De los que no son escuchados. Y así estuvimos contigo y con todo un equipo el 19 de septiembre del año pasado, ¿cierto? Sí, también. También con una edición de 19 edificios como 19 heridas. Sí, es otro libro y se me enchina la piel con esas historias porque es un compendio de historias de 19 periodistas que los invité a que cada una de sus historias que iniciaron desde el día 1 de esta cobertura, que sabemos que nos ha marcado después de 32 años del sismo del 85, y donde salió, es cierto, salió lo mejor de nosotros, pero también salió lo peor de nosotros. Y este libro, más allá de la denuncia pública, de pedirle al reportero, tú ya cubriste, ya estuviste ahí, ya contaste las historias, ya fuiste al lugar, regresa meses después para saber qué pasó con esas familias, qué pasó con esos funcionarios que manejaron los recursos, qué pasó con la sociedad civil que se organizó. Y entonces nos encontramos muchas contradicciones. Nos encontramos con esa sociedad civil que se organizó, pero luego se desorganizó, con esos funcionarios que recibieron recursos del mundo, del presupuesto, ¿dónde quedaron esos recursos? Y que se los robaron, y que no nos hemos levantado también de ese tema. Entonces, ese me gusta mucho porque es colectivo. 19 colegas aceptaron el desafío de, además de hacer su trabajo del día a día, darse un espacio para volver a meterle mano a su texto, sacar su agenda, su libreta con sus apuntes, de volver a hacer entrevistas, de volver a viajar, ir al lugar donde estuvieron y hacer un trabajo colectivo en el que no tuvo lucro, porque cada uno decidió regalar su esfuerzo para que las ventas, las ganancias de este libro se donen a damnificados. Entonces, vamos haciendo poquito a poquito nuestro trabajo, y
hay muchos colegas, como en todos lados, habemos de todo, en todos los gremios, pero yo, en la mayor parte de mis colegas, me he encontrado con gente muy buena y comprometida, que está poniendo pues yo no diría su granito de arena, su piedrita, para movernos, para sacudirnos, para espantarnos de lo que somos, pero luego para tomar decisiones que nos haga pues tratar de tomar ese camino correcto que conduce hacia lo que alguien llama la felicidad. A lo que alguien llama la felicidad. ¿Este libro todavía se puede adquirir? Sí, todavía, a pesar de que fue un libro coyuntural porque salió en septiembre pasado, a primer año del suceso, sigue con muy buenos bonos en algunas de las principales librerías del país. ¿Sí? Allí todavía se encuentra. Está en el sótano, en el Fondo de Cultura Económica, en Gandhi, en Sanborns. Todavía se pueden encontrar edificios como 19 heridas de Editorial Grijalvo. Ok, pues yo creo que sea interesante que pudiéramos adquirirlo, pues no nada más para conocer y sensibilizarnos y mantenernos sensibles del tema, porque pues mucha gente ha seguido con su vida, olvidándose que mucha gente detuvo su vida y todavía no tiene una casa y todavía no tiene un techo y todavía no tiene una vida cotidiana normal e ideal, y que todavía tenemos que recuperar todavía muchas cosas y bueno, y esto aquí en la ciudad. Claro, porque el libro va a todas las ciudades que fueron afectadas, como Oaxaca, como Chiapas, como Morelos, Puebla, la Ciudad de México, y además de todo esto que tú planteas correctamente, también está la otra gran ventana de discusión, que es, todavía hay muchas afectaciones y no están siendo atendidas. No. Y sabemos que tocamos madera, pero sabemos en qué ciudad estamos, sabemos qué parte del mundo sísmico somos. Somos un punto de los más altamente sísmicos. Hay una brecha que se le llama la herradura de fuego, por donde ocurre una falla del suelo en el mundo, y parece que todavía no estamos aprendiendo la lección. Todavía hay muchos edificios que están de pie y que ya no debían de estar de pie. Hay muchos edificios que se echó una manita de gato y no debió de haberse echado una manita de gato. Entonces, uno está haciendo su trabajo y está haciendo, pero luego falta esa sociedad civil organizada, seguir empujando, porque a veces nos cansamos, y sobre todo las autoridades. Ahí sí es una gran irresponsabilidad de las autoridades, que luego les gana el tema de las elecciones y se les olvida lo que es verdaderamente importante. Claro, porque efectivamente, y volvemos a ver, tenemos que seguir prevenidos. Este es un lugar sísmico por su naturaleza. Y yo me acuerdo haber atendido gente que no podía dormir, por ejemplo, ¿no? Hasta que llegaba a quedarse dormido al teléfono, yo le estaba hablando del miedo que esto le sucedió, aún de que su casa no fue caída, pero de todo el entorno, de todo lo que sucedió fue terrible. Entonces, pero es importante que no olvidemos ni a los damnificados, ni lo que está pendiente, ni de que si tú eres arquitecto o estás a cargo de los permisos, en fin, verdaderamente te comprometas con honestidad. O sea, tienes la oportunidad todos los días de hacer las cosas bien, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Y así como la señora Elena va a enseñarle al niño al metro a leer, tú puedes corregir algo que hiciste inadecuadamente, o puedes abrazar una vida, esos abrazos, ¿qué? De oso, que juntan los cachitos rotos. Que juntan los cachitos rotos, así es. Hay tanta gente que los necesitamos todos, porque todos los necesitamos. Pero estamos todavía a tiempo de recuperar esa parte de la humanidad, porque somos más. Así que, pues yo diría aquí, podríamos hablar de muchas más otras publicaciones. Entre cuerdas es tu sección. Contra las cuerdas se llama. Contra las cuerdas. El objetivo es poner contra las cuerdas a la corrupción y a los corruptos. O sea, no quiere adrenalina en su vida este hombre. Y así baila salsa muy bien, quiero decir eso. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué esa necesidad?
¿Por qué esa adrenalina? Además de cumplir el sueño y tu misión, ¿a dónde te lleva esa adrenalina? No lo sé, supongo que antes de llevarme me la genera mi historia personal, la historia de donde vengo, y que no se me olvida y no se me olvidará. Tu madre es maravillosa. Mi madre es una guerrera, es súper trabajadora, trabaja desde los 8 años de edad, tiene 67, no descansa, está muy fuerte, me sigue orientando. Mi padre desafortunadamente se nos adelantó hace 24 años, pero siempre fue un obrero muy responsable. Y tengo una historia que nunca he contado, que cuando me mandaron de la editorial el libro de Las Mieles del Poder, yo cubría la Cámara de Diputados y me habló mi editor para decirme que ya había salido la edición, que dónde me la mandaba, y le dije, por favor, mándamela a la Cámara de Diputados. Salgo corriendo y la espero. Llegó el motociclista, me dio el folder amarillo cerrado con el libro. Me fui al cubículo donde estaba en la Cámara de Diputados enviando mis notas, abrí el libro y tomé el libro y después de romper el folder, y curiosamente, no sé, uno siempre abre los libros de frente hacia atrás. Ajá. El libro me apareció de atrás y nunca le di la vuelta al libro, o sea, lo abrí de atrás hacia adelante. Y cuando abro el libro decía: este libro se terminó de imprimir en la calle Venado, número 100 y tantos, Colonia Los Olivos, delegación Tláhuac. Estoy a punto de llorar, creo que lloré, para ser honestos. En esa dirección, en esa litografía trabajaba mi papá. Y yo estaba chavillo, debía haber tenido 9 años. Tomaba un microbús para a veces llevarle la comida y me dejaban pasar, y cuando yo llegaba veía a mi papá trabajando con grandes pliegos, unas hojas muy grandes y una guillotina de 2 metros con una navaja enorme de ese tamaño, donde él metía los pliegos de las hojas impresas y tenía las manos todavía debajo de la navaja, y cuando la navaja venía cayendo, él maniobraba para que el corte quedara perfecto. O sea, él trabajó en una parte de su vida haciendo estos cortes de estos libros que luego circulan por todos lados en las librerías del país, y bueno, pues siempre me he sentido acompañado por él. Ha sido eso un gran mensaje y una experiencia. Ay, wow, gracias por compartirlo. Sí, no, es el lugar y la persona correcta para que yo pueda compartir eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo sé que esta parte que fue definitivamente importante, la partida de tu padre, el nuevo acompañamiento y el gran apoyo que le diste a tu mamá, la forma de enfrentarlo de tu mamá y de cómo sacarlos adelante, de cómo protegerlos del mismo entorno, ¿no? Para que no se fueran de alguna manera a intoxicar, y hacerlos unos hombres o unos hijos con retos, con sueños, y eso no cualquier madre lo logra hoy en día, quiero decirlo, y es importante apuntarlo, pero es posible, todos los días es posible. ¿Tú qué podrías decirnos hoy? Que yo sé que es mucho, pero a lo mejor te estoy pidiendo mucho emocionalmente, pero que en el momento en que estás en tu vida, que ya conocí, ya tuve el gusto de conocer a tu mamá, y la abracé y me saqué fotos con ella, y espero tener un poquito de esa sabiduría, de esa madre tuya. ¿Qué le quisieras decir de lo que hoy es? Ella lo sabe, porque he tenido la oportunidad de decírselo muchas veces, que voy, la visito, la veo, que viene a casa y se queda conmigo algunos días,
Yo siempre le agradezco y siempre le digo que no tuvo que haberme dicho, léete este libro, mira, haz esto. El ejemplo que ella dio y las decisiones que tomó en momentos complicados fue lo que ella me transmitió. Saber de entrada que cada decisión que se toma en la vida tiene una consecuencia y que hay una gama de caminos que escoger con esa decisión y que la decisión que tomes de ir por este lado tiene sus consecuencias o sus beneficios. Contras, claro. Entonces, eso es lo que mi madre me ha enseñado, a que no me desconecte de esos momentos en que uno tiene que tomar decisiones y de hacerle caso a mis corazonadas. Y hasta ahora no me he arrepentido. Qué importante es tener conectado el corazón, ¿no?, con el cerebro. Y no es fácil, pero cuando tienes a una maestra como esa en casa, se vuelve más fácil. Se vuelve más fácil, pero no dejas de tener los sentidos abiertos para hacerlo. Y otra de las cosas que yo le agradezco muchísimo, que ella, todas las decisiones que he tomado a base de ese aprendizaje que ella me ha transmitido, las ha respetado. Pero he hecho cosas que a ella no le gustaba que yo hiciera. Porque le han generado miedo. Porque las lastimaban, porque le daban miedo, claro. Porque yo quise ser boxeador y decidí ser boxeador y estuve yendo a agarrarme a moquetazos. Pero pensar perderte era... Pero lo hice por esa vía, porque en el lugar donde vivía uno se agarraba a chingadazos en la calle. Y yo decidí agarrarme a chingadazos, pero hacerlo con reglas, con disciplina. Claro. Y esa disciplina... o sea, podemos encontrar una serie de posibilidades allá afuera, pero uno elige cómo, cuáles y de qué forma las puedes tomar, ¿cierto? Sí, y ella, a pesar de eso, de que esa decisión era complicada para ella, jamás me lo prohibió. Simplemente me dijo, el día que la invité porque iba a debutar como boxeador amateur, me dijo, no voy a ir porque soy capaz de subirme al ring y agarrar a golpes al otro. Entonces, nunca fue, pero aún así fue una madre muy respetuosa. De ahí a la fecha ha sido respetuosísima y yo siempre le digo, madre, discúlpame, porque sé que a veces en donde ando, en las coberturas, ella seguramente, lo sé por mis hermanos, está preocupada, a veces no duerme bien, pero ha sido, no solamente ha respetado, sino que me ha alentado a que yo haga lo que me gusta. Con ese respeto ha alentado, continúes con tu pasión, entregando tu pasión y cumpliendo tu misión. Sí, y con todos mis hermanos igual, con mis sobrinos ahora. Yo creo que eso es clave en la vida de las personas. Lo veo ahora con mi sobrino, el más pequeño. Bueno, tengo 2 sobrinos, son hermanos, hijos de mi hermana. Las decisiones que han tomado desde pequeñitos a sus 14, 16 años, mi hermana se los ha respetado y son niños que están sobresaliendo en lo que hacen. Pero esto es bien importante, se les ha respetado las decisiones y se les ha otorgado la responsabilidad de sus decisiones. Aquí creo que es un tema bien importante porque estamos encontrando una generación, y no se puede generalizar, pero hay muchos jóvenes que todavía no encuentran su camino, y esta parte viral que ha salido, donde no hay que estudiar para ganar dinero, o que no nos han enseñado a trabajar, a conocernos a nosotros mismos, y que están volando, que están demasiado volátiles y se encuentran con demasiadas puertas falsas, y se encuentran con la marihuana y se encuentran con el alcohol. ¿Tú qué les podrías decir? Porque hay que estudiar, no hay que estudiar, las decisiones conllevan una responsabilidad. ¿Cómo encuentras tu pasión?
¿qué les podrías proponer a esta generación? De entrada trato de ponerme en su lugar en la historia y de pronto platico mucho con mi sobrino y me ayuda a no envejecer tanto mentalmente y lo cuestiono, me contesta con respuestas que me dejan impresionado y que a veces me hace entender a esa generación. Y yo haría lo mismo, porque me conozco y solo que a mí me tocó vivir otra época. Sí, claro. Y al final hice lo mismo en su respectiva circunstancia de la historia. Y a veces uno dice, ¿realmente tengo que estudiar una licenciatura, una maestría para terminar ganando 12,000 pesos? Yo no lo sé, no sé si sea lo correcto, pero creo que uno debe de experimentar, hacer muchas cosas. Pero tienes que activarte. Tienes que activarte y tienes que, o sea, sí tienes que ir cumpliendo con ciertas normas. Las normas son las normas, las reglas de casa, como las reglas de la ciudadanía, porque si no, esto se vuelve violento, entonces nos estaríamos agarrando trancazos todo el tiempo. O sea, tenemos que entender y respetar. Tenemos que respetar. Que en este crecimiento hay reglas y límites desde casa y desde y si a lo mejor no nos gusta la escuela, pues hagamos actividades extracurriculares. Que nos den herramientas a estos jóvenes de 11, 12 años que ya son adolescentes, que ya empiezan a tener cierta identificación de toma de decisiones, a los que están en la universidad. Pues si no estás contento con lo que estás haciendo, búscate actividades extracurriculares. ¿Qué es lo que no te gusta? Que estás estudiando ciencias de la comunicación, no te gusta la ingeniería, ¿qué te gusta? No, pues me gusta la fotografía. Haz un ahorro, trabaja, cómprate una cámara y métete a un taller. Y a lo mejor ahí está lo que tú, ahí tenemos al próximo Cuarón, al próximo Alejandro González Iñárritu. Porque desde ahí empieza la pasión, ¿no? Es que es eso. Desde ahí empieza el compromiso, porque no es, pues a lo mejor me gustaría, no sé, un chavo de 14, 16, 18 años. Me gustaría a lo mejor, mamá, papá, ¿no? En el mejor de los casos que hay mamá y papá. A ver, voy a intentar esto. No, si hay una pasión, o sea, y si tienes que encontrar tu pasión, tú tienes que hacer tu esfuerzo. Tú tienes que ensuciarte las manos con la tierra y cavar, ¿no? Como para buscar la semilla, o para buscar dónde vas a encontrar, sembrar la semilla, o para buscar dónde está la raíz. O sea, es un trabajo personal, ¿no? Tú tienes que hacer tu ahorro, tu compromiso, tu esfuerzo para poder valorar esa lucha que se empieza desde ese momento. Sí, y tienes que aprender a negociar también. Jorge, mi sobrino de 17 años, hace un año, cuando tenía 16, pudo negociar con su padre esto. A él le gusta mucho el cine, le gusta mucho la fotografía, por eso tomaba el ejemplo, porque lo vi con él directamente. No le gusta tanto la escuela, al menos esa parte del tronco común. Y negoció con su papá que le pudiera prestar para comprarse una cámara, con el compromiso de que lo que pudiera producir con ese equipo le iba a pagar a su papá. Y ahora tiene 17 años y ya hace sesiones de fotografía a modelos, a influencers, a youtuberos, y está a punto de terminar de pagarle a su papá esa cámara y ese equipo que luego que compró una máquina donde hace producciones también audiovisuales, porque encontró su pasión, porque encontró el vehículo y encontró el apoyo. A lo mejor no todos tienen el apoyo. Yo en su momento no lo tuve, pero sí, bueno, tenía que trabajar. Toca y hay quien no nos toca. Pero el punto es que sí tiene que haber un esfuerzo de tu parte y un compromiso de tu parte. A lo mejor habrá padres con los que puedas hacer los acuerdos de una u otra forma, pero el compromiso con quién es, pues finalmente contigo, ¿no? Sí, y conozco muchos jovencitos igual que se van a trabajar los fines de semana a los tianguis, a vender ropa con el vecino, aunque luego pues tengan que llegar en la noche y hacer tareas, pero eso es lo que nos hace que la sociedad se mueva para bien, porque estás ocupado en lugar de estar en el... Hay una frase de un novelista, Carlos Velázquez, que escribe temas súper crudos, pero con una sensibilidad y una
y una fuerza en cada una de las frases y palabras que maneja, que dice, aquel que vive en un barrio y no domina el barrio te traga. Y es verdad, habemos muchas personas que Claro. vivimos situaciones difíciles, pues por el contexto, por muchas relaciones en el barrio, Sí, y sea que físico, moral. se juntó, o sea, la asesoría de los papás, el que siempre te tuvieron vigilados, el que nunca se desentendieron. El que estén atentos de ti no quiere decir que te quieran manipular la vida, sino, oye, qué padre que tienes a alguien que está atento porque se preocupa por ti. No es, y claro, también exponerlos al mundo, porque si también los cuidas demasiado, los vuelves vulnerables, ¿no? Sí, hay una sobreprotección y entonces no aprenden a tomar estas decisiones. Sí, claro, y cada vez se pierden más. No es fácil ser papá, yo por eso no soy papá. Hay una frase que dice, decían por ahí, es que los niños de ahora que son distintos, ¿no? Y yo sí quisiera, precisamente con todo esto que hemos platicado, los niños de ahora no son distintos, el mundo es distinto. El mundo es distinto y los niños se han adecuado a lo que nosotros nos hemos acostumbrado o nos hemos acomodado para funcionar. Pero los niños siguen siendo niños y siguen requiriendo límites, reglas, motivadores, detonantes, guías, ejemplos. Y yo creo que, pues bueno, un gran ejemplo hoy has sido tú. No, pues muchas de gracias. Verdad, muchísimas gracias, Alex, por compartirnos tu pasión, por arriesgar tu vida, por ir a esos lugares con el riesgo de no regresar. Yo me acuerdo en algún momento en un chat donde decíamos, ¿y cómo está? Y sí, no, y ya te habían desvalijado, y ya te habían quitado, y todos así, pues preocupados finalmente, pero pues cuando es tu pasión y cuando es tu entrega y lo haces así de esta manera, siempre va a traer una recompensa humana de mis presentaciones, ¿no? De mis formas. Sí, me hubiera arrepentido de no haberlo hecho, pero siempre he salido, siempre que tomo un autobús o un avión para ir, jamás dudo, nunca, ni siento. Hace no mucho sí sentí como algo, por eso digo que sí hago caso a mis corazonadas. Estaba a punto de irme a una cobertura así de ese tipo y al final decidí no irme. Pero era la primera vez en muchos años y también es porque ya cuando llegas a cierta edad, ya las cosas se ven distintas, la energía la suministras de otra manera. Sí. Yo creo que ya me toca hacer otras cosas, tomar cierta distancia, comenzar a vertir la experiencia en una forma distinta sin dejar de seguir escribiendo, no podría hacer otra cosa. Y ya hasta ahora me ha funcionado y es algo que el periodismo es una de las cosas de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Lo mejor que hubieras podido encontrar para hacer. Sí, no podría ser otra cosa porque a través de mirar el mundo, de salir a la calle, de ver al otro, de ver las situaciones en las que viven unos y en las que viven otro, eso me ha generado muchas preguntas y sigo teniendo más y de pronto le doy respuesta a unas y se me abren otras interrogantes, pero esa es la vida es así. No soy la única entonces. Oye, es que de repente es como maremoto de ideas y emociones y dices, por Dios, para en el mundo que me quiere bajar. No, es así y seguirá. Y en la medida que nuestra ignorancia creamos que cada vez es menos, no es cierto. Tenemos muchas más preguntas a la vida, pero en otros estadios, en otros escenarios. Y bueno, pues es parte de lo que nos toca, uno va madurando y a mí me gusta mucho platicar unos con... van madurando, otros no, pero pues vamos aprendiendo cada vez cosas distintas. Claro. Y bueno, pues yo creo que hay que seguir haciéndolo porque si no uno se queda y se vuelve viejito mentalmente. Sí, no, totalmente esa actitud. Entonces hay que amanecer siempre
pensando que vamos a aprender hoy. ¿Y ahora qué nos va a enseñar la vida? Así ¿no? es. Y después de aprenderlo. No, y después de tanta gente que se ha especializado en tanto, que le ha entregado años a responderse una pregunta. O sea, yo lo veo con maestros académicos que han dedicado 10, 5 años a meterse en un tema y luego explicarlo. Y ya cuando lo explicaron, ya está cambiando la vida, el escenario. Pero eso es lo que nos hace evolucionar. Entonces, no podemos perder el tiempo. No podemos, o sea, hay que descansar, hay que dormir. A mí me gusta dormir mucho. No hay tiempo perdido, hay que darse su tiempo. Hay que darse tiempo. ¿no? No hay tiempo perdido, cada quien en su tiempo perfecto va reaccionando y entendiendo y comprendiendo o comprometiéndose o soltando cosas, porque para eso venimos aquí y es parte del aprendizaje, pero hay que darse su tiempo. ¿No? Hay que reírnos mucho, exacto. Hay que hablar de bobadas todo el tiempo también, hay que irse a bailar, hay que irse a tomar un trago y hay que irse con los amigos a seguir escucharnos, a ver qué está haciendo el amigo, qué está haciendo, qué está pintando. Vibrando con el otro, ¿no? O sea, porque volvemos a lo mismo, tecnología maravillosa, pero no hay nada como la sinergia absoluta. Y hay que viajar, aunque sea al pueblito más cercano, que no te vas a gastar mucho dinero. A veces con 700 pesos vas y vienes a un buen pueblo y comes quesadillas con la doña, y te pones a platicar con ella bonita. Y aprendes y te regresas al día siguiente con una renovación, que eso no lo aprendes a veces ni en un semestre de la licenciatura X. De la mejor universidad jamás, ¿no? La parte humana es la parte humana y se vive así todos los días. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, claro. ¿Cómo te encontramos en Facebook? En Facebook estoy como Alejandro Sánchez y le pueden poner Contra las Cuerdas para que identifiquen más fácil el nombre. A veces yo me han bromeado de que se suben a un avión, avientan una piedra y descalabran a un Alejandro Sánchez, pero si le ponen Contra las Cuerdas es más fácil. Y en Twitter estoy en Alex Sánchez MX. Alex Sánchez MX, perfecto. Pues entonces, por favor, yo les sugiero que lo sigan, que lo sigamos y bueno, pues nuevamente gracias por el trabajo que haces. Muchas gracias. Por arriesgarte en cada paso y decisión que has tomado, por también no esa piedrita, no ese granito, sino esa piedrita que nos has podido otorgar a nosotros como sociedad mexicana y también nosotros comprometidos con profesionales como Alejandro. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, valoro mucho la misma, valoro mucho el trabajo que tú haces, que son las cosas que uno no debe perder de vista de cómo reflexionamos hacia nosotros mismos. Y además, privilegiado estar aquí el día de tu cumpleaños. Así que vámonos a bailar. Vámonos a bailar. Se aceptan flores, chocolates o mariachis. Pero pues, pero es en serio, o sea, no fue broma. Ahí les pasamos la dirección donde pueden llegar los regalos. Aquí lo pueden mandar a Expert TV sin ningún problema. ¿Verdad, ingeniero, que usted recibe? El ingeniero recibe todos mis regalos, muchas gracias. Ha sido verdaderamente un placer, como siempre, estar aquí con ustedes en Expert TV, el canal de los expertos, en nuestro programa Transformándote, la mejor forma en la que nos podemos transformar para bien vivir nuestra vida y lograr un bien morir. Mi Alex, querido, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Y feliz cumpleaños otra vez. Gracias. Ya baila bien ese muchacho, no lo pierdan de vista. Pero las fans se pueden apuntar. Muy buenas noches, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.